Me da muchísimo gusto estar con ustedes este sábado y compartir el concepto de la baja dosis en la terapia hormonal en la menopausia. Esta baja dosis es muy importante porque está planteada como un reto desde el 2000, que hubo todo el problema del WHI, del riesgo cardiovascular, y obviamente la terapia por vía de baja dosis pues da menos riesgo y por vía transdérmica mucho menos riesgo. Mi mentor, el doctor Javier Santos, en el 2003 estaba defendiendo las indicaciones especiales de la terapia hormonal y juntos pudimos compartir una estancia en Guatemala hablando también de los riesgos cardiovasculares. Vean que la mayor indicación es para aquellos riesgos de trombosis venosa, pero también cuando hay síndrome metabólico. Y si nosotros consideramos eso, tenemos la posibilidad de dar un spray con dosis específicas de terapia hormonal, que de entrada es la mitad de la dosis habitual que ocupamos. Miren, 3 disparos equivalen a 40 microgramos y suben el nivel sérico como a 57. Y un solo disparo, que es una dosis ultra baja, de 21 microgramos, sube apenas a 37 picogramos. Esto es suficiente para controlar el impacto en hueso, para controlar obviamente síntomas vasomotores de determinada intensidad y también para poder resolver problemas de anabólicos que ayuden a la perfección de los lípidos y a cuidar a la paciente. Vean lo que pasa con los parches de 25 microgramos, logramos 23 picogramos, y el parche de 50 microgramos logramos 44 picogramos, que sería como un poquito intermedio entre la segunda y la tercera dosis. Pero el gel, si le ponemos todo el gel, se va a 67 y así podemos tener una equivalencia de las dosis. Este spray con 3 disparos se puede poner en varios lugares. La mano es un lugar bien recomendado y muy práctico, pero si lo aplicamos en el muslo, la absorción va directa y pasa hacia la pelvis y luego pasa por los linfáticos y los venosos y llega a todo el cuerpo. Entonces, si lo ponemos en el brazo, hay gente que recomienda que hay un poco más de sensibilidad en la mama del lado donde se está poniendo el parche y que eso puede disminuir la mastalgia si cambiamos el lugar de aplicación. Por eso el muslo se vuelve una excelente aplicación. Y algunas veces hay que recomendar terapia combinada por múltiples razones. Ejemplo, damos una terapia transdérmica y te queremos darle progesterona porque tiene útero. Y la damos secuencial o continua, como quieran. Y la otra situación es cuando dice, oye, quiero mejorar mi disfunción sexual y entonces utilizo una prasterona, por ejemplo, combinada. Claro que podemos combinar la prasterona con estrógenos. De hecho, cuando damos la prasterona para disfunción sexual en la premenopausia, la propia paciente tiene su nivel de estrógenos y todavía de progesterona muy de vez en cuando, pero entonces funciona muy bien para disfunción sexual en esa época. En el climaterio, a lo mejor la prasterona ya no convierte tanto estrógeno, es muy baja la dosis, es una dosis ultra baja y genera muchos síntomas del climaterio que no puede resolver, pero si lo usamos con un estrógeno no tenemos ningún problema ni contraindicación para combinar la prasterona, que es una preandrógeno, con el estrógeno. Y así la propia testosterona se combina aún en inyecciones parenterales con estrógenos para resolver los dos problemas y tienen muy buen resultado. Vean que la dihidrogesterona es muy importante y nos ha ayudado mucho a resolver los problemas de que tiene menos riesgo en la mama y si lo usamos cíclico está perfecto. Aquí está la reunión que 6 años antes cuando hablaba de la terapia, el doctor Santos para defender la terapia hormonal 3 años después del WHI, cuando estuvimos juntos en Guatemala hablando de todo el riesgo cardiovascular y fuimos invitados a un congreso muy interesante que pudimos participar. Y también el doctor Santos, por ahí del 2003, tuvo la oportunidad de convivir con otro médico que ha interactuado mucho en la asociación, que es el doctor Palacios. El doctor Palacios también tiene muchos estudios sobre disfunción sexual, sobre síndrome genitourinario y obviamente sobre el uso de prasterona, no solo por vía oral, sino por vía vaginal y todo para resolver estos problemas. He tenido la confianza de poder tratar a familiares de políticos muy destacados, lo que me hace tener una gratificación importante en cuanto a ese reconocimiento por mis pares, que a la hora de ver quién lo atendía, pues no me descalificaron. Vean las indicaciones. Entonces, vean, síntomas vasomotores, ¿de acuerdo? Atrofia vaginal y el impacto en hueso. Tenemos un impacto muy importante donde podemos ir resolviendo a través del interrogatorio las contraindicaciones
y poder utilizar o el estrógeno conjugado a la mitad de los 625 para ir a 0.3, o podemos usar el 17-beta-estradiol micronizado oral o intramuscular, el estradiol transdérmico desde 25 hasta 100 microgramos, lo que quieran llegar, el etinilestradiol de 0.1 a 0.2, y así los sprays y obviamente el gel, que también está como alternativa para utilizar. Vean cómo entonces protegemos la osteoporosis, protegemos los síntomas vasomotores y resolvemos los problemas en una forma adecuada. No existe una diferencia clínica entre los estrógenos libres y conjugados. La vía oral, la vía transdérmica, la vía vaginal nos da un impacto importante. Entonces, cuando usamos el estrógeno conjugado, tiene como 10 componentes de estrógenos diferentes que ocupan los receptores, se hace un efecto competitivo como si fuera un SERM, y le da una potencia por el beta-estradiol, que es lo que tiene. Entonces, alguien insiste, el doctor de Calaf de España, insiste en que pues, el estrógeno conjugado es pues, el primer SERM, que por eso tiene menos efecto de riesgo en la mama, cuando se usó solo en el WHI, porque también tiene un efecto competitivo con los receptores. Vean cómo los ciclos pueden ser continuos, teniendo un 40% de sangrados uterinos anormales. Entonces, el utilizar la progestina en forma intermitente y tener sangrados por privación regulares también nos da menos efectos de progestina, que es menos riesgo para esto. Y por el otro lado, tenemos progestinas, como les decía, desde la drospirenona, con la que nos podemos apoyar para tener un efecto de protección, y podemos buscar progestinas con efecto androgénico, como el levonorgestrel, puesto obviamente dentro del útero en un dispositivo. Si nosotros estamos considerando asociaciones por vía oral de estradiol y drospirenona, pues tenemos estradiol, por ejemplo, con un dispositivo intrauterino y que sea un efecto pues transdérmico, pero podemos usar el estradiol y acetato de noretisterona desde una inyección, que es el Loristerat, que tiene efecto de cada 2 meses, y claro que tendremos ese efecto androgénico si es lo que queremos, si no queremos ir a la prasterona o a la testosterona. Y así vemos cómo Dalí decía, bueno, yo tenía la fantasía de ser cocinero en la infancia y a los 9 años ya quería ser Napoleón y conquistar el mundo, pero me llegó la edad de razonar y desde entonces no tuve más ambición que ser Dalí. Se encontró a sí mismo, se proyectó sin estigmas, sin influencias, y generó toda una línea muy importante de creatividad. Y eso es lo que es importante que deben lograr ustedes. Ustedes deben ser auténticos con sus conocimientos, con sus preferencias, con lo que más les sensibiliza de la época del climaterio, y enfocarse a resolver esas áreas en particular. Y hay gentes que quieren resolver el puro síndrome vasomotor y el síndrome climatérico como tal. Otras gentes quieren prevenir más hueso y se van a orientar hacia el hueso y hacer estudios de citometría con mucha calidad. Y hay gentes que quieren ir al síndrome genitourinario. El 50% de las mujeres lo tienen y se dedican a tratar aún quirúrgica y médicamente la disfunción del piso pélvico, pero las hormonas se van a volver un componente muy importante en esto. Entonces, vean lo que dice Pablo Ruiz Picasso, dice, cuando se es joven de verdad, se es joven para toda la vida. Entonces, Robert Wilson, en su libro de Mujer Femenina para Siempre, que fue una proposición americana muy importante de utilizar estrógenos a dosis muy altas para toda la vida, por ahí de los 1945-35, pues logró un impacto formidable en la prescripción de hormonas. Y también hubo otra línea que fue prácticamente la de Gregorio Marañón, que él hablaba de la fisiopatología que pasa en el climaterio, tanto para el hombre y para la mujer, invocando a las dos alternativas, y que hablaba de una forma negativa, describiendo lo que podía pasar en la ausencia de estrógenos con toda la menopausia. Entonces ahí, sin ser demasiado imprudentes, podemos ser muy propositivos y escoger a las pacientes y combinar los medicamentos para resolver lo que queramos. Entonces, Fernandel, que también es un filósofo muy importante español, escribió en un libro de anticoncepción para la adolescencia, donde los españoles consideraban en esa época la adolescencia hasta los 25 años, que tenían la edad de madurez. Decía, puede suceder lo que sea, y siempre hay uno que lo veía venir. Pero vean cómo la baja autoestima y la depresión también anda por ahí en el 19% como pérdida de la calidad de vida y cómo se siente. Entonces, en 1960 se demostró que era súper efectivo para los trastornos motores.
y que había un aumento exponencial de la cura para la menopausia. Y en 1970 surgió el primer alarma que decía, oye, le está dando hiperplasia endométrica. Y bueno, pues alguien dijo, bien, póngale progesterona, y entonces ya, con la terapia combinada, en 1980, 10 años después, dijeron, bueno, podemos proteger el endometrio y así la osteoporosis, porque entre las dos hormonas va a ser mejor el efecto. Y así hubo una ponderancia hacia todo el efecto cardiovascular y empezar a buscar que nos podría prevenir todo, hasta que se nos ocurrió hacer un estudio en mujeres de 65 años en promedio hasta 79 años de edad, que ya ni estaban en el climaterio, para ver si las hormonas eran buenas para prevenir las fracturas. Y lo que pasó fue que ya con patologías establecidas y con un sobrepeso y con cardiopatías y diabetes y fumadoras, pues estas mujeres desarrollaron enfermedad cardiovascular y cáncer de mama. Entonces nos entró un temor hacia las hormonas y nos vimos demasiado precavidos, le tuvimos miedo a los 50 años, siendo que las mujeres 13 años después son completamente diferentes. Y volvemos al concepto de controlar los síntomas vasomotores, que disminuyen un 75% con la terapia hormonal, y podemos ir hacia una baja dosis de terapia hormonal y ver a las mujeres en un sentido fraccionado, no nomás ver los trastornos neuropsíquicos, sino también evaluar la mama, ver cómo se encuentra todo el riesgo del corazón, ver cómo está el síndrome geniturinario, hacer un diagnóstico integral como se ve en este cuadro brutal que pintó la doctora Aparicio, que tengo el gusto de ser su esposo. Ahora, vean ustedes cómo una paciente que tenemos tiene sus propios requerimientos. Esa paciente la vimos el 10 de septiembre del 2021 y tiene de estradiol -10. La paciente se sentía muy mal, tenía una disfunción sexual tremenda, tenía un FSH de 20, no tenía obviamente progesterona, y entonces decimos, oye, pero todavía no está arriba de 20, ¿y dónde está la LH? Y con ese estrógeno, eso obviamente con los trastornos irregulares menstruales, prácticamente podríamos decir que ya estaba en la menopausia. Y entonces hicimos otro estudio en enero, después de darle tratamiento, y ya la habíamos llevado con el estradiol de 36 con Juveno. Me dice, pues, hombre, ya se siente mucho mejor, la FSH ya bajó a 18 y la LH estaba en 6. Entonces dices, bueno, no vaya a ser que se vaya a embarazar, como le das puro estrógeno, hay que darle una progesterona o algo. Y entonces le tomamos un Papá Nicolau en febrero y vimos que hay 10% de células superficiales. O sea, su disfunción sexual pues estaba caracterizada por una atrofia vaginal, que hay mujeres muy sensibles que desde un principio se comportan así. Y vean cómo estaba al primer sobresalto que tuvo, dijo, no, voy a bajar las hormonas y todo, y trae un estradiol de 8. Entonces, en ese periodo en que como que me está haciendo mucho efecto el medicamento y quiero pensar otra alternativa, otra vez se le fue para abajo y la FSH le subió a 27, que prácticamente iba subiendo, porque en este año del 2021, de septiembre a marzo del 2022, ya estaba desarrollando la menopausia. Pero vean lo que les dimos, ya le dimos el Juvenon y le dimos testosterona, y la testosterona se le fue de 0.79 a 1.35, la de hidroepiandrosterona estaba en 64, en un punto intermedio, la androstenediona en 0.3 bajo, y bueno, hasta la hidroxiprogesterona estaba en 1.78. Entonces vean lo que acabó sucediendo, hombre. Le cambiamos por la testosterona como se le estábamos dando, traía el estrógeno en marzo a 531, que le subió en una forma impresionante, y dices, bueno, te fuiste a una dosis alta. Y la folículo estimulante bajó hasta 6, claro que bajó a 6, porque ya tenía suficiente estrógeno como para que la FSH se inhibiera. Y la testosterona seguía en 1.8, que estaba muy alto, y decía, bueno, no quiero estar tan androgénica, no voy a empezar a tener algunos otros síntomas. Decía, me aumentó la sexualidad, me siento bien, pero me siento como muy hiperactiva. En fin, tenía ciertas inquietudes y decidimos cambiar otra vez a estrógenos y utilizar un estrógeno con baja dosis, y el Outiller, que lo teníamos diario, fraccionarlo, y obviamente bajamos a 35. Entonces vean cómo disminuye la cantidad de estrógenos con una decisión terapéutica, y la folícula estimulante se llenó, será suficiente dosis. Y entonces decidimos mantener, y volvimos a hacer otra vez el estudio, no al final de la dosis cuando le tocaba la próxima inyección, sino
recién aplicada la inyección como a la semana y tenía 118. Entonces decíamos, bueno, todavía es mucha dosis al principio, pasan las 3 semanas, empieza a bajar la dosis, pero vean, la FSH ya andaba en 4 y la luteinizante en 16, claramente ya estaba suprimido el eje hipotálamo hipófisis. Y entonces en mayo tomamos la decisión de irnos a una baja dosis, irnos al otro extremo. Entonces decidimos darle un spray de beta-estradiol y lo que logramos fue tener, obviamente, la FSH y la luteinizante en 2, ¿de acuerdo? Y tuvimos la testosterona en 0.25. Se acabó el efecto, el fraccionarle el Lautillol y ponérselo cada 3, 4 días en lugar de todos los días y menos dosis, una tercera parte o una quinta parte de la dosis, además de fraccionado, y con 3 disparos logramos un buen efecto. Y dijimos, oye, pero la FSH nunca le subió junto con la LH, y la chica decía, hijo, tengo 50 años, pero no me vaya a embarazar. Empezó a entrar en crisis, pues le hicimos una antimileriana y con 0.41, pues claro, que nunca se iba a embarazar y no había problema de ese tipo, y podríamos darle la tranquilidad de que el método anticonceptivo estaba cubriéndola muy bien. Y así, el 19 de mayo, logró tener pues la luteinizante en 2, ¿de acuerdo? La folícula estimulante en 12, ¿de acuerdo? El perfil androgénico estaba muy bien en 53 de sulfato de hidroepiandrosterona, la testosterona en 0.25, que estaba muy bien. Entonces logramos resolver lo de la libido, controlando con una dosis de alta a baja, nos fuimos gradualmente disminuyendo, primero le quitamos todos los síntomas y luego le quitamos la mastalgia, la irritabilidad, la sensibilidad además que tenía en las mamas y en fin, hasta llegar a la dosis adecuada en que ella, haciéndose estudios regularmente porque estaba acostumbrada a ir a estas clínicas donde les dan los tratamientos así bajo medición de estudios de laboratorio y todo. Entonces quería muy objetivo todo, entonces no es necesario ir haciendo estudios para lograr la respuesta terapéutica y decidir si migramos de alta a baja dosis, sino que en el caso en particular me permitió demostrarles toda esta evidencia de cómo está. Y entonces, vean lo que sucede con la terapia hormonal en la menopausia. También tiene un impacto por vía transdérmica en la osteoporosis. Y el doctor Edgar Ramiro Luis Zavala, R4 de ginecobstetricia y perinato, bueno, colaboró conmigo en armar esta plática para ustedes. Y bueno, hablábamos de que la deprivación hormonal establecida a partir de la menopausia aumenta un recambio óseo y que eso suele muy importante. Y la administración de estrógenos determina la pérdida fisiológica del contenido mineral y podemos regularizar esto. Y vean, esta es la curva natural. Llegan los 30 años y empiezan con que ya no ovulan muy bien y empiezan a perder como el medio por ciento o 0.3 de hueso por año y ya llegan a la menopausia a la mitad con osteopenia. Hombre, esto lo podemos evitar si le damos prasterona o si le da, porque tiene disfunción sexual, o si le damos progesterona para que no tenga ciclos irregulares, o si sigue con anticonceptivos, pues obviamente ni va a tener esta pérdida, ni va a tener síntomas. Y llega la menopausia y viene una pérdida rápida. Entonces, cuando nosotros iniciamos la terapia hormonal, pues la masa ósea se va a preservar y el remodelado óseo, pues va la resorción a disminuir, o se va a detener y la formación también va a ir más lentona, pero ya le va a permitir mantener una densidad ósea. Entonces, vean este estudio de Lindsay hecho a principios de los esquemas de terapia hormonal, donde le mostró con estrógenos conjugados y en el metacarpiano con una densitometría de un solo fotón, no de doble fotón como los que tenemos ahora, cómo hicieron sus primeros experimentos y en la época de la menopausia que tenía, recién empezada, si empezaba con estrógenos, pues se mantenía. Y si empezaba con estrógenos, después de 4 años que ya había perdido algo, recuperaba el 2% de hueso y se mantenía. Y si se esperaba hasta los 6 años que había perdido más hueso, no hombre, pues mantenía muy bien todo lo que es de estrógeno. Entonces, esta fue la evidencia de que con la dosis ya no de 1.25, sino de 0.625, que fue la mitad para aquellas épocas en que había muchos síntomas, por tanto estrógeno, pues el bajarle la dosis podíamos mantener el hueso muy bien y que no había problema. Ahora, si lo vemos así, podemos usar la dosis estándar, que ya actualmente para nosotros ya no hay prescripciones de más dosis, de 0.625, y podemos irnos a una microdosis de 0.3, pero podemos irnos a una ultra baja dosis de 0.15, que sería un solo disparo del enceto, por ejemplo.
acuerdo? Del beta-estradiol en spray. O sería usar, pues prácticamente 25 microgramos, sería como una microdosis de 25, sería lo que utilizaríamos por la vía transdérmica. Entonces vean, de 50 a 25 a 14, podemos decir, yo ni tengo muchos síntomas, entonces ¿para qué le doy hormonas? No, hay que mantener el hueso y cuidar ese equilibrio anabólico que hay con la albúmina y todo, y los tejidos, y sobre todo el síndrome genitourinario, y con 14 está perfecto. Entonces, el estrógeno oral, ¿sí? De 0.3, de 0.5 a 1 miligramo de beta-estradiol intramuscular inyectado, que tenemos las dos alternativas, del transdérmico de 25 microgramos, podemos hacer un seguimiento de las pacientes a 3 años y vean lo que demostraron en este estudio, cómo la columna pues tiene una preservación en el cuerpo total y en el cuello de fémur si nosotros le damos un tratamiento adecuado y se vuelve muy significativo, que no pierda si le podemos mantener su densidad ósea y podemos tener efecto no solo en el cuello y en la cadera. Entonces vean la dosis de estrógenos de 100 en parche o en crema, a 50, a 37, a 25, al placebo. Con todas las dosis se mantiene un porcentaje de hueso ahí de 1% más hasta 5% en semanas, que podemos lograrlo a los 3 años con un tratamiento adecuado y mantenerlo. Vean cómo utilizando el estrógeno conjugado y el estrógeno con hidroxiprogesterona, dice, oye, la progesterona ayuda hasta relajar, que le quite el insomnio, que le quite la ansiedad, que pueda dormir mejor, estar más tranquila. Sin duda alguna, 2 hormonas son mejores, complementamos los efectos y no nada más para proteger el útero. Hay que saber todas las ventajas del andrógeno, que puede tener hasta un efecto androgénico, la progestina, pero podemos tener un complemento hacia el estrógeno. Y entonces hablamos de terapia combinada. Y ahora es algo que yo quiero pasarles el mensaje. La terapia combinada no solo es estrógeno y progesterona, sino en lugar de decirle terapia androgénica, cuando usamos estrógeno y testosterona, también es terapia combinada. Y cuando queremos usar, como estoy proponiendo, la prasterona junto con el estrógeno en el menopausia inmediata, que hay muchos síntomas, también es una terapia combinada. O si utilizamos los propios estrógenos de la paciente que tienen en la etapa terminal de su época reproductiva y le damos prasterona, pues estamos combinando lo que ella tiene con lo que le estamos dando. Y obviamente, cuando ya queremos ir hacia los 60 o arriba, pues la pura prasterona, que tiene poco efecto estrogénico, puede tener un efecto adecuado. Vean el cambio de 2 a 2.5% a 2 años por vía transdérmica con dosis ultra bajas. O sea, no solo es la dosis baja, sino la dosis ultra baja sigue inactivando al osteoclasto y no permite que se destruya hueso y se sigue formando un poquitito de hueso y manteniendo muy bien. Y vean cómo con la cantidad que le pones de estrógenos, ¿de acuerdo? Y de progesterona, cómo vas logrando un efecto con pura progesterona, con la noretestosterona, a que si le das el estrógeno y además la noretestosterona, bueno, pues tenemos un efecto muy importante. Pero si le das el estrógeno a 1 miligramo, que es más dosis, no es la mitad de la dosis, trabaja, ve lo que pasa, diferente de lo que sucede con el puro calcio. En esa época ni se usaba calcio y vitamina D, y ven cómo la caída era abrumadora del hueso año por año, aunque no hubiera máquinas de densitometría tan precisas como para medirlo. Vean la columna vertebral y la cadera total, hasta en la cadera había un cambio positivo a los 26 ciclos, que son los 2 años de tratamiento, en que haciendo la densitometría ya dual ya se demostraba un efecto muy importante, muy diferente al placebo, que como quiera era calcio al principio y luego era calcio y vitamina D, y me lo mantiene el hueso, pero para ganarlo y tenerlo estable y bueno y flexible y todo, pues el estrógeno se vuelve ideal. Entonces, el equivalente de 1.033 miligramos de mirato de estradiol, pues es 1 miligramo, y si le das drospirenona de 2 miligramos, pues ya tienes una combinación padrísima de baja dosis con una progesterona que no es androgénica. Entonces tú dices, oye, pues ella tiene hipertensión, tiene dislipidemia, yo no le quiero dar testosterona, es más, no tiene ni pareja, entonces ¿para qué le meto ruido con la testosterona? Entonces le doy algo que le baje el efecto androgénico que naturalmente ella tiene con su producción natural de estrógenos periféricos a testosterona, y dices, bueno, lo que voy a hacer es darle la drospirenona como antiandrógeno. Bueno,
Pues controlamos el síndrome climatérico con 2 hormonas más fácil y usando la mitad de la dosis del estrógeno porque le estamos dando progesterona y también vamos a prevenir el hueso. Y tenemos un reemplazo hormonal suficiente con el beta-estradiol para poder mitigar los síntomas. Y combinando los dos vamos a producir un aumento del 3 a 5% en la densidad ósea. Entonces, hay gentes que son como muy ortodoxos y dicen, es que si no le das el glifosinato no ganas hueso. No, hombre, el estrógeno demostró todo. Lo que pasa es que el estrógeno hay que usarlo a los 50 años, no a los 65. Y esa época en que ya empezó a perder porque empezaba hacia osteopenia, porque nunca usaron progesterona en anticonceptivos en la etapa final reproductiva, porque tenía dispositivo, porque tenía una oclusión tubaria bilateral, el pretexto que ustedes quieran, y decidieron no darle terapia hormonal, perdió en forma natural el 15% y llegó a la osteopenia. Y bueno, esto lo podemos recuperar dando estrógenos y progesterona. Y si usamos en la etapa tardía anticonceptivo en lugar de otro método, o para no tener sangrado uterino normal, o para que duerma bien la paciente y que esté tranquila y no esté ansiosa como se ponen bravísimas arriba de los 35, 40 años, pues le dan la progesterona y se relaja muy bien. Y eso le hace conciliar mejor su sueño, no tener olvidos, ser más productiva en su trabajo y todo. Entonces le ayuda muy bien usando aunque fuera un antiandrógeno. Entonces, vean lo que podemos lograrlo utilizando una dosis diaria y así podemos cambiar de opinión el día que quieran y usar otra alternativa. O pueden usar que ya vienen otra vez los parches, ya Organon se está reactivando y ya va a sacar otra vez los parches, igual que la tibolona, igual que lo que él tenía de parches. Bueno, pues ya vamos a tener parches que vamos a poder usar con emirato de estradiol, ¿sí? Para tener las opciones de darles media dosis que equivaldría a la dosis baja, pero todavía hay la dosis ultra baja que podemos utilizar. Y bueno, viene sostenido en un gel que se puede absorber muy bien por vía transdérmica, que es adhesivo y que es transparente, y esa matriz da pues el suficiente equilibrio, el emirato de estradiol se convierte en beta-estradiol y funciona muy bien. Ahora, esto produce ya sea un aumento o la disminución en la síntesis de proteica y en los cambios de la función celular, sin duda. Funciona a través del DNA, llega, interactúa y las células empiezan a estar anabólicas. Entonces la gente de los 50 a los 75 pues hasta sube un poquito de peso y el chiste es que sea de músculo, no de grasita, para que sea anabólico, se mantengan sanos, resistentes y no frágiles, empiecen a perder mucho músculo y empiecen a perder hueso y entonces entren en un fenómeno con líneas hacia la osteoporosis, hacia la sarcopenia, que en combinación es un drama con las caídas y se fractura. Entonces, ¿qué progesterona es la ideal para la vía transdérmica? La que quieran, buscando el efecto que ustedes quieran para lograr una mayor efectividad y una flexibilidad en la dosis y que sea súper cómodo como lo estén manejando. Entonces, bueno, pueden ser de liberación prolongada, claro. Pueden ponerle un tratamiento en cremas, en lociones, en geles o en parches y lograr un efecto adecuado. Entonces, vamos a lograr con estos sprays y estos geles, ¿de acuerdo? Y con un dispositivo derivador del levonorgestrel, pues ya tenemos una combinación excelente que no absorbe la progesterona y que no genera efectos negativos de riesgo para la mama, pero que le va a proteger muy bien y no va a haber hiperplasia de endometrio, como podría suceder en un 10% de las mujeres. Vean, si nosotros estamos terapia combinada y le estamos dando el estrógeno y le damos en forma secuencial la progesterona, pues se lo damos a 200 miligramos para que se prenda bien, pero si lo vamos a dar continua la progesterona, aún micronizada, se la podemos dar de 100 microgramos y si se la dan en spray, la pueden usar pues de 200 a 300 microgramos, pueden combinar para neutralizar ese efecto de la hiperplasia. Y la medroxiprogesterona, hombre, puede ser de 2.5 a 5 miligramos, el dienogest también de 2 miligramos hasta 4 miligramos, y el dispositivo pues, logra un efecto con 20 microgramos muy bueno. Bien, en esta forma quisiera concluir dando un agradecimiento muy especial a la doctora Marintonita Basavilbaso, que me ha permitido, ahora que es su mesa directiva, participar con ustedes nuevamente en este curso y haberles hablado sobre la baja dosis, que es muy segura para hueso, pero también metabólicamente. Y desde estudios muy clásicos, desde 1993,
el estudio PEPI Trial, el HERS en 2003, el WHI en 2004, el DROPS en 2003 y en 2009 el SMARC 1, demostraron que hay un cambio muy importante en los lípidos si nosotros nos apoyamos en utilizar una progesterona, aunque sea de menor dosis, y un estrógeno. ¿De acuerdo? Y si utilizamos este efecto de baja dosis de estrógeno, no perdemos las ventajas metabólicas a través de la tendencia a la diabetes por incremento en la glucosa porque la baja y mejora la resistencia a la insulina desde el 13 al 21% según el estudio de referente. Entonces quisiera despedirme de ustedes agradeciéndome la oportunidad de participar en este curso tan importante de comorbilidades en la etapa del climaterio, donde la terapia de baja dosis viene a ser la solución para estas alternativas. Pues muchísimas gracias por estar con ustedes. Adiós.